El hombre que acaba de irse, entre otros padecimientos, es daltónico. Ese hombre nunca percibirá el color rojo ni el verde. Solo acepta su existencia porque la gente que lo rodea lo hace. Hola, hola. Bueno, este vídeo es una entrevista a mi amigo Ricardo en la que principalmente vamos a hablar de la relación entre enteógenos o psicodélicos, psicología y espiritualidad. Y por si no sabéis lo que significa esta palabra, enteógeno procede del griego entheos, que significa en Dios o con Dios adentro, y gen, que significa origen o también llegar a o volverse hacia. Así que podría decirse que las sustancias enteógenas son aquellas que te ayudan a llegar a un estado en el que puedes sentir a Dios adentro, que curiosamente también es el significado de la palabra inspiración. Y en cuanto a Ricardo, pues desde su primera experiencia con psilocibina se ha dedicado a estudiar y a profundizar en el efecto terapéutico de estas plantas sagradas, como la ayahuasca o el cactus San Pedro. Y lo demás lo tengo que leer porque tiene un currículum bastante amplio. Ricardo es criminólogo, psicólogo y, según el músico frustrado, es un apasionado explorador de la conciencia a través de enteógenos, voluntario de la Sociedad Psicodélica de Barcelona, secretario de la Sociedad Psicodélica de España y tiene un posgrado en bioneuroemoción y experiencia en el área técnica del Erich Corbera Institute, del que actualmente es consultor. El currículum es más amplio, pero para no entretenernos lo voy a dejar todo en la descripción y los datos de contacto también y una lista de todos los libros que él recomienda para aquellos que estéis interesados en este tema. Y nada más, vamos con la charla. Robert Frost dijo, 2 caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los 2. Y aquello fue lo que cambió todo. ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi cabeza? Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso que no es real? Bueno, Ricardo, pues vamos a empezar con las preguntas. Tengo varias apuntadas, lo que no quita que se me ocurra alguna más mientras hablamos, ¿vale? Entonces la primera también es la más evidente, ya que vamos a hablar de esto. ¿Cómo fue tu primer contacto con los psicodélicos y qué te llevó a seguir investigando sobre ellos? Mi primer contacto no es que fuese muy positivo, que digamos, ya que no tuve en cuenta aspectos fundamentales de una experiencia psicodélica, como puede ser el SET, que son aquellos aspectos mentales que podemos controlar, como nuestro estado emocional, nuestras expectativas, lo que queremos del viaje, etc. Y por otra parte el setting, que son todos los aspectos relacionados a dónde nos encontramos, con quién, en qué ambiente estamos, si es de día, de noche, etcétera, etcétera. Entonces no tuve en cuenta eso ni tampoco tuve en cuenta la sustancia que estaba tomando, por lo que no fue un viaje muy positivo. Por suerte, 2 años más tarde, esto fue con 18 años, justo al acabar el colegio, y justo 2 años más tarde pues me decidí a hacer otra experiencia, en este caso en un sitio más acorde, y la verdad que fue muy positiva y ahí ya pude tener una experiencia más trascendental, si se puede llamar así. Por lo que a partir de ahí como mi interés empezó a crecer y vi todo el potencial que había en esta sustancia, la psilocibina, y cómo puede aumentar la introspección, cómo puede aumentar el contacto con los demás, con el entorno, cómo puede también crear una mejor experiencia musical entre muchos otros factores que todavía a día de hoy pues sigo descubriendo.
Y también fue pues justamente en ese año, en segundo de carrera, que me encontraba estudiando criminología en la UAB, cuando un amigo me recomendó un libro que se llama Ayahuasca, de Claudio Naranjo, y leyendo ese libro tuve un gran interés por probar esta sustancia y ver cómo podía reaccionar ante ella por los grandes relatos y beneficios que se contaban a lo largo del libro. Y así fue que, bueno, pues ese mismo verano, en el verano de segundo de carrera, en 2016, estuve pues unas semanas por Perú y tuve la oportunidad de probar la ayahuasca, y fue la verdad una experiencia súper enriquecedora y que me ha ayudado mucho a mi desarrollo personal. Y bueno, eso es, tu primer contacto fue ese. ¿Y por qué seguiste investigando? Ahora forma parte de tu vida, ¿no? Sí, quien me conoce sabe que es un pilar fundamental de mi vida, sabe que, bueno, que estoy activamente involucrado en la Sociedad Psicodélica de Barcelona, en la de España, haciendo pues voluntariado, organizando pues eventos y todo tipo de jornadas psicodélicas, como puede ser pues una excursión por el monte con gente que es afín a esta ideología o a este mundillo. Y la implicación pues va al final hasta querer dedicar toda mi vida a ello y poder experimentar también con otras personas la misma sensación y la misma gratitud que yo he tenido con estas sustancias. Entonces, ya cuando tuve la suerte de probar la ayahuasca en Perú, ya supe que es un mundo completamente desconocido en el que te adentras, en el que es muy recomendable hacerlo siempre con una guía, una persona que te sepa pues acompañar durante todo el viaje, ya que puede haber curvas, puede haber momentos en los que estemos un poco pues, despistados, un poco perdidos. Entonces siempre viene bien alguien que te aterrice y te ponga los pies en la tierra. Y es por eso que es muy famosa la figura del trip sitter. Entonces la involucración en este mundillo pues a mí me llena mucho, y es algo que estoy muy agradecido también, el hecho de poder compartir pues experiencias con otros voluntarios, como bueno, también lo son Hanna, Mijan o Robin, que son también parte del equipo de voluntarios de la Sociedad Psicodélica de Barcelona, ya que pues por suerte no estoy solo organizando todo esto, y siempre viene bien pues más manos que puedan colaborar para impulsar y dinamizar esta comunidad. ¿Y tienes problemas con el gobierno, con la ley? Porque se supone que no es del todo legal, ¿no? Bueno, no hemos tenido ningún problema como tal. De hecho, la Sociedad Psicodélica de España está registrada en el registro de España de asociaciones, y por tanto estamos regularizados y estamos bajo el amparo de la ley, que, bueno, la misma ley que también está regulando las asociaciones de cannabis que también forman parte en España. Entonces, yo como tal no he tenido ningún problema, por suerte, y toco madera que así siga, pero sí que conozco pues muchas personas que han tenido problemas con las autoridades, sobre todo personas que se encargan a realizar retiros, ya sea con ayahuasca, con San Pedro, con peyote, o incluso pues con las setas psilocibes. Entonces es algo que ha estado bastante perseguido por la policía, y es curioso porque en el mismo informe anual de la policía del año pasado dedican unas cuantas páginas a este tipo de organizaciones, personas, empresas que se encargan de realizar estos retiros, y los valoran de forma positiva, y también hacen una valoración positiva de la sustancia y constatan que efectivamente tiene un potencial terapéutico, y que el hecho de que se encarguen de realizar estos retiros no deja de ser una herramienta de reducción de riesgos muy importante para aquellas personas que indudablemente quieren tomar esta sustancia. Por lo que, bueno, la situación legal es un poco dudosa, pero en España yo creo que también tenemos bastante suerte. No ha habido ninguna condena en firme a personas que hayan tenido ayahuasca. Sí que se han incautado de muchos litros de ella, pero en algunos casos un abogado especialista también en estos temas, que si no me equivoco se llama Óscar Palés, pues también ha hecho que se devuelva una ayahuasca decomisada. Entonces eso fue realmente todo un hito y un logro para dentro del mundillo, porque normalmente pues las sustancias que decomisan, que quedan confiscadas, pues se suelen destruir o se tiran a la basura. Vale, y alguien que no haya probado nunca nada de esto, no te digo que te centres en una sustancia concreta. Por ejemplo, la ayahuasca tiene un efecto, la psilocibina tiene otro,
En general, ¿qué es lo que puede aportar tomar estas sustancias con moderación, obviamente, sin abuso? Porque ya sabemos que los abusos traen problemas. A alguien que no sepa lo que es, ¿qué le dirías? Bien, al igual que una persona que toma cafeína o que toma alcohol, pues va a tener unos efectos similares, pues en el caso de estas sustancias también se espera lo mismo. Hay unos efectos que son comunes a todas las personas que los toman y a mí me gusta denominarlos como estereotipos psicodélicos. Entonces estos estereotipos suelen ir relacionados con una mayor conexión con la naturaleza, un mayor sentimiento de empatía y conexión con los demás, una mayor percepción de la fluidez y del ritmo musical. También se puede llegar a una mayor introspección de uno mismo, una mayor comprensión de nuestros problemas. Se pueden también desbloquear recuerdos o memorias reprimidas que las teníamos dentro del cerebro pero que no nos acordábamos. Entonces son toda una serie de efectos que, lejos de ser lúdicos, creo que están más enfocados en el ámbito terapéutico, y es por eso que se le debe dar mucha relevancia al potencial que tienen estas sustancias para poder ayudar a trastornos como puede ser la depresión, el estrés postraumático o las adicciones, entre otros. Vale, y si es tan bueno todo esto, si tiene tantos beneficios, ¿tú por qué crees, que esta es una pregunta que me he hecho siempre, por qué crees que, por ejemplo, la psilocibina, las setas alucinógenas o las trufas o la ayahuasca, por qué es ilegal teniendo beneficios y, por ejemplo, el alcohol, que solo es destructivo, no tiene nada bueno, es legal? O el tabaco. Bien, para esto cabe también remontarnos un poco a los años, a mediados de los años 70, principios de los 70, cuando la guerra de Vietnam, toda la influencia de la nueva era hippie en Estados Unidos estaba creciendo mucho, y presidentes como Nixon veían estas sustancias como una amenaza al status quo, y a partir de esos años fue cuando se empezaron a prohibir. Entonces, no quiero sonar muy conspiranoico o criticar mucho el establishment y todo esto, pero realmente puede que haya un interés para que estas sustancias queden relegadas a un nivel clandestino y que la gente no tenga esta capacidad, pues, de poder sanar de una forma natural, una forma que se lleva haciendo desde cientos de años y que trae muchísimos beneficios a la sociedad. Entonces, a día de hoy estamos ya viendo cómo hay muchos estudios en fase 3, aquí mismo en el Hospital del Mar de Barcelona, por ejemplo, se están haciendo estudios pioneros que están impulsando estas nuevas sustancias y están creando un nuevo hueco dentro de la medicina y de la psicología más tradicional, que está relegada, parece ser, a unos cuantos antidepresivos que son de dudosa eficacia. Entonces, la fiabilidad y la incidencia que puede tener el uso de estas sustancias en la población puede ser muy positiva si se tienen en cuenta, pues, factores como los que había comentado antes, como el set and setting, la preparación, lo que esperamos de esta experiencia, etc. Entonces creo que es cuestión de tiempo que estas sustancias, pues, cada vez se normalicen más y lleguen al público general y salgan de la clandestinidad. Bueno, pasando al tema de los efectos de estas sustancias, ya sabes que la ciencia solo acepta como real lo que pasa a través de su método científico, ¿no? de su filtro. Cuando tomas esta sustancia, ¿alguna vez te has cuestionado, bajo el efecto de la sustancia, qué es real y qué no lo es? Bueno, creo que ha sido también en un fragmento en uno de tus vídeos la escena de Morfeo con Neo en Matrix, en la que Morfeo le dice a Neo qué es real y qué no, ¿no? Si por real te refieres a estímulos o sensaciones, pues pueden ser señales eléctricas que están interpretadas por tu cerebro y todo eso. Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Entonces, como iba diciendo, lo que puede ser real y lo que no puede ser real es algo difícil de medir o cuantificar, pero en estos casos, y como ya se están haciendo en infinitud de estudios médicos, sí que se puede ver que hay una mejora significativa en el estado emocional de las personas que se someten a estas terapias, sobre todo en comparación a las terapias más tradicionales. Por lo que la realidad está ahí, queramos verla o no, y es cuestión de tiempo que nos adaptemos a ella y haya también, pues, al final, una mayor demanda de la población, haya un mayor interés por las personas por experimentar esta nueva terapia, la terapia asistida con psicodélicos, y ver cómo podemos
nutrirnos de herramientas naturales y cómo un buen uso de ellas en un buen ambiente, con unas buenas personas que nos acompañen en nuestros procesos, puede fomentar unos procesos de cambio que difícilmente podemos ver, ya sea con medicamentos o ya sea en una consulta con un psicólogo o psiquiatra. Me contaste una vez que una de las preguntas que le hiciste a tu profesor de filosofía fue ¿cómo sé que no estoy soñando? Sí, de hecho... Y esa es la pregunta que te hago yo ahora. O sea, ahora te pido yo a ti que la respondas. Sí, bueno, indicar que esta pregunta que le hice al profesor, pues no me la quiso responder porque pensaba que no venía a cuento, que no tenía nada que ver con el tema, que estábamos estudiando Descartes. Entonces, ¿cuál fue la casualidad de la vida? Que unos meses más tarde, en la selectividad, esa misma pregunta apareció y gracias a Dios, por mi interés y por mi afán de buscar las respuestas cuando no me las dan, pues la pude responder de manera bastante exitosa, considero. Entonces, para poder diferenciar esto, nos podemos centrar en dos aspectos. Uno es la continuidad del tiempo. Siempre que estamos en un sueño, aparecemos en un espacio, en una habitación de la nada. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Christopher Nolan, de Origen, en la que pues, cuando entran en el mundo de los sueños aparecen directamente en una habitación sin previo recuerdo de dónde vienen. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Al final la continuidad es una parte esencial de los sueños y ver desde dónde venimos nos podrá aportar este grado de significación para saber si estamos soñando o no. Otro aspecto que también cabe resaltar en los sueños es que normalmente no podremos comprobar la hora o no podremos coger un libro y ponérnoslo a leer, a no ser que estemos muy metidos en el sueño, porque igual coges un libro y te lo pones a leer entero, ¿no? Pero normalmente serán pues igual palabras inventadas o no tendrá sentido lo que se esté leyendo, al igual que la hora también puede que aparezca distorsionada o el reloj en vez de tener pues 12 horas igual tiene 16, entonces son al final los detalles los que nos pueden dar también el significado de si nos encontramos en un sueño o no. Entonces, con estas dos cositas yo creo que ya podremos discernir si estamos soñando o estamos en vigilia. Mira, este libro me lo regalaron el domingo, Las puertas de la percepción, y en este libro se menciona una teoría, que es la teoría de Bergson, que dice que, bueno, resumiendo, digamos que para Bergson el cerebro no es un emisor sino un receptor, o sea, es como un catalizador. Resumo, imaginemos que el conocimiento está en el aire, por poner un ejemplo gráfico, y lo que hace el cerebro es filtrar ese conocimiento o esa información de modo que tú solo uses la que vas a utilizar para sobrevivir como ser humano. Y también he escuchado la teoría que dice que estas sustancias, las sustancias psicodélicas, en lugar de estimular el cerebro, que es lo que se pensaba, lo que hace es anular partes del cerebro y evitar que sigan filtrando esa información. Por eso tienes una percepción ampliada. ¿Qué opinas de esta teoría? Pues no la conocía específicamente igual otras sí parecidas, pero me parece súper interesante y bastante acorde a lo que estamos hablando. Creo que era también Tesla que decía que él simplemente se sentaba en un sofá y esperaba recibir esta información del universo, que él simplemente era un mecanismo para transmitir lo que le llegaba desde, bueno, vete tú a saber desde dónde. Y creo que también está muy relacionado con el concepto de la inspiración. Entonces, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo estamos inspirados? ¿Cuándo estamos inspirados y cuándo no? Entonces, esto creo que es algo que también tiene bastante incisión con esta teoría, al igual otra no sé si era el filósofo también Descartes o Platón, no estoy seguro ahora, que hablaba del mundo de las ideas. Es decir, que hay pues un mundo externo a nosotros donde están metido todo el conocimiento y básicamente la fuente de la consciencia, si lo queremos llamar así, y que es nuestro deber o nuestra voluntad el poder ir descargando y cogiendo esa información para poderla transmitir a través de nosotros. Y creo que sí, creo que es muy acertada y en eso se ve cuando pues, muchas personas están inspiradas y tienen pues, una mejor vocabulario, se expresan mejor, y otros días que igual pues, no estamos tan inspirados, estamos más retraídos y nos cuesta expresarnos, nos cuesta pues, salir más de nosotros, nos encontramos más
inmiscuidos en nuestros asuntos, ¿no? Como más introvertidos en vez de extrovertidos, y yo creo que eso pues queda bastante reflejado con esta teoría. Y de hecho el libro este que has enseñado yo no me lo he leído, pero es muy famoso dentro del mundo psicodélico y bueno, lo tengo pendiente y espero pues algún día también echarle un vistazo, que seguro que será muy interesante conocer las experiencias de Aldous y la mescalina. Es lo que significa la palabra spiritus, el aliento divino, la inspiración. La inspiración. Claro. Y ahora te toca a ti devolverla. Así es como funciona. Siguiente pregunta, ¿por qué crees, esta la tengo apuntada, ¿por qué crees que la disolución del ego es tan común en este tipo de experiencias? Y si consideras que esto es una pista de cómo es nuestra verdadera naturaleza. Es decir, que el ego o el personaje sería la ilusión y ese ser indefinido, sin ego, y por tanto libre, sería lo que somos realmente. Bueno, muy interesante, y esta muerte del ego, esta desconexión de nuestra parte más personal, de aquellos aspectos con los que nos identificamos, está muy presente en la experiencia psicodélica, y creo que viene muy bien adentrarnos en un poco de la fisionomía del cerebro para poder hablar de distintas partes del mismo y cómo éstas se van activando o desactivando en función de la experiencia psicodélica. Una de ellas, que es la que se encarga de tomar decisiones y la regulación emocional, que es el lóbulo prefrontal, es la parte que tenemos enfrente del cerebro, se queda muy desactivada cuando hay una muerte del ego, es decir, que se apaga, lo que nos puede llegar a experimentar pues esta mayor conexión con el mundo y la desconexión de nosotros. Un ejemplo muy famoso de esta parte del cerebro es el caso de Phineas Cage, que en el siglo XIX pues, bueno, era un constructor que se le clavó una barra de metal y le atravesó el cráneo. Y antes de este accidente, pues Phineas era una persona normal, amable, empática, etc. Pero cuando la barra le atravesó y le dañó el lóbulo prefrontal, quedó pues, con unos rasgos prácticamente de psicópata. Entonces tenía muy poca empatía, empezó a no importarle el resto de personas, se portaba mal, se volvió narcisista, etc. Entonces ya desde ese caso, pues muchos psicólogos lo tienen como ejemplo de cómo el lóbulo prefrontal controla pues, este tipo de acciones. Otra parte también relevante que entra en juego en la experiencia psicodélica es la red neuronal por defecto, que es una serie de zonas del cerebro que se comunican y tienen un pensamiento repetitivo, autorreferencial, también es muy relativo a las personas que tienen rumiación, como puede ser pues, la depresión, por ejemplo, que se encuentra en un estado excesivo de pensamiento, y esta parte también queda un poco anulada a lo largo de la experiencia psicodélica, lo que también puede permitir esta disolución del ego. Otra parte muy importante y que a mí también me llama la atención porque yo creo que lo he vivido en primera persona con la ayahuasca es el hipocampo, que es una zona también primaria del cerebro donde se almacena la memoria y se procesan emociones. Entonces, normalmente en esa zona del cerebro podemos tener recuerdos reprimidos o traumas que no nos acordemos, y así como las otras zonas quedan más suprimidas, esta se sobreactiva, lo que también puede despertar memorias o recuerdos que antes pues, no nos acordábamos de ellos. Otra zona esencial es la amígdala, que se encarga de la respuesta emocional, de la lucha, de huir o luchar, etc. Y también es una parte muy importante de la experiencia psicodélica en el sentido de que puede quedar más suprimida, reduciendo la ansiedad, teniendo menos miedo y haciendo que nos sintamos pues, al final mayor conectados con el resto. Por último, no voy a indagar mucho en estas zonas del cerebro, pero hay muchas más que quedan también involucradas, solo comento las que considero más interesantes, que es la corteza cingulada. También en este caso se encarga del procesamiento emocional y el control cognitivo. Cuando se desactiva en este sentido, bueno, desactiva, se queda más apagada o no tiene tanta actividad, puede proporcionar una mayor introspección y un mayor autoconcepto de uno mismo, por lo que podemos entendernos mejor o conocer mejor nuestras necesidades, nuestras carencias, los aspectos que queremos mejorar, los que queremos cambiar, etcétera, que son al final piedras angulares de un viaje psicodélico. Bueno, se habla mucho de esto de disolver el ego, como si fuese un propósito, un objetivo, y en realidad eso es imposible, porque ego, la palabra ego, la etimología significa yo, y no se puede no tener un yo. Cuando tomas ayahuasca, por ejemplo, tú sí sientes
No sientes la disolución del ego, sientes como que dejas de identificarte con el personaje que has sido hasta ese momento, o sea, con el muñeco, digamos, el avatar. Pero tú sigues siendo tú, o sea, sigues siendo el observador que observa. Lo que pasa es que ya no eres tan chiquitito. Ya no te identificas con el personaje llamado Quique que hace ciertas cosas y tal. Eso para mí es no identificarse con el ego, con el personaje. Según tu punto de vista, ¿qué significa no identificarse con el ego y cómo viviría una persona que no se identifica con el ego? Muy fácil, eres más feliz. Es así de sencillo. Yo creo que en cuanto dejas de identificarte con ese personaje que todos llevamos dentro, cuando dejas de escuchar las voces que solamente juzgan, critican, buscan los aspectos más negativos, buscan tres pies al gato, etc., eres más feliz, tienes pues esta mayor facilidad para llevar muchas situaciones, lo que te puede aportar una resiliencia ante la vida, que eso es muy importante, es decir, cómo respondemos nosotros ante los hechos difíciles de nuestra vida, y del mismo modo también te puede aportar una mayor conexión con el todo, te puede dar menos apego, al final más sabiduría para poder vivir la vida de una mejor forma, y yo creo que eso es muy importante. Entonces tampoco debemos buscar y apuntar, sí, quiero tener una experiencia de muerte del ego, porque al final todo se trata de integrarlo después de la experiencia y volver un poco a nuestro ser, ¿no? Si, yo siempre lo digo, si una persona realmente no tiene ego, o al menos como a mí me gusta verlo, si tú realmente crees que no tienes ego, que has tenido una experiencia de muerte egoica como tal, ¿por qué no te vas a un monasterio budista y te quedas ahí meditando y viviendo una vida pues más ascética, más modesta el resto de tu vida? Porque yo creo que el máximo exponente de una persona que no tiene ego, pues son por ejemplo los monjes budistas, que han dejado todo, se dejan el pelo, se dejan sus pertenencias, visten siempre con la misma ropa, etc. Entonces yo creo que eso sería como el máximo exponente de liberarse del ego y de la máscara de la persona, como quieras llamarlo. Entonces siempre habrá que buscar, en función de lo que queramos, el equilibrio en nuestra vida, y yo creo que eso ya depende de cada uno hacia dónde quiera apuntar y cómo lo quiera llevar. Pero en definitiva considero que es algo muy positivo, es algo bonito de experimentar, que tampoco tiene por qué ser fácil, porque siempre tienes estas creencias arraigadas de, pues me lo invento, yo quiero ser rico para vivir mejor. Bueno, nadie te asegura de que si eres rico vas a vivir mejor, eso es lo que tú crees. O es mejor ser de izquierdas que de derecha. Bueno, eso es igual por tu ambiente socioeconómico, por la historia de tus padres, por cómo te has criado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes estas experiencias psicodélicas, ves que todas estas creencias que tú puedes tener sobre diferentes temas que son importantes, pues dejan de tener tanto sentido. Y ahí, pues, tal vez tratas de buscar otros aspectos más relevantes para tu persona, como puede ser el enriquecimiento espiritual. Vale, y volviendo a las sustancias y a la psicología, ¿qué beneficios crees que aporta, esta también la tengo apuntada, a la hora de tratar la depresión? ¿Qué beneficios crees que aportan estas sustancias a la hora de tratar los problemas psicológicos? Bueno, en Netflix, por ejemplo, hay bastantes documentales sobre este tipo de temas que la gente podrá investigar y podrá ver. Hay uno de Michael Pollan que también es muy interesante, al igual de un estudio que se realizó en el instituto, en el King's College de Londres, en la Universidad King's College de Londres, y ahí también explica pues la historia de diferentes personas con depresión persistente, por la cual pues no responden a ningún tipo de tratamiento. No sé si igual lleva más de 4, 5, 6 años con depresión, que no mejoraba, y de las 3 personas que aparecen en el documental, 2 tienen una mejora significativa bastante grande, y solamente pues una persona de las 3 no acaba de arrancar. Entonces, para muchas personas que tengan, pues por ejemplo, depresión, pueden contar con los estereotipos psicodélicos que comentaba anteriormente, como puede ser pues esta mayor introspección, esta mayor conexión con los demás, tener las ideas más claras, saber qué decisiones queremos tomar, porque a veces puede que vayamos un poco perdidos y no sepamos el cambio que queramos realizar en nuestra vida. Entonces, a mí siempre me gusta explicar los psicodélicos como catalizadores.
Es decir, son sustancias que van a empujarnos a realizar el cambio que no nos atrevemos a dar o que ni siquiera éramos conscientes de que teníamos que hacer, que tal vez a veces es más la segunda cosa que no la primera. Entonces es muy curioso como a lo largo de pues, las ceremonias, las sesiones con estas sustancias, uno va viendo facetas de su vida que antes no conocía y bueno, y esta área pues, del trabajo posterior, de la integración, que es también una palabra muy repetida en el mundo psicodélico y que es de vital importancia, y de cómo podemos trabajar después estas experiencias para nuestro bien, cómo las podemos integrar, entenderlas y ver desde otra perspectiva, porque puede ser que hayamos tenido una experiencia difícil que no sepamos asimilar, entonces siempre viene bien la ayuda pues, de una tercera persona que nos pueda guiar o nos pueda indicar cómo esa experiencia nos puede servir para mejorar nuestra vida. Y como estudiante de un curso de milagros, porque lo eres, ¿no? Sí, siempre estudiante, siempre aprendiz. ¿Crees que las experiencias con psicodélicos ayudan a alcanzar ese cambio de percepción que propone el curso? Totalmente. Creo que el curso y los psicodélicos van más de la mano de lo que yo pensaba en un principio. Entonces, me he centrado también en 5 aspectos que considero relevantes para comentar esta relación. El primero de ellos es la disolución del ego, que son aspectos tanto fundamentales para el curso como para un viaje psicodélico. Son también 2 puntos en común que tienen mucho que ver y que al final nos van a llevar hacia el mismo camino. Otro aspecto importante, el segundo, es la percepción y la realidad. Tanto el curso como los psicodélicos nos invitan a cambiar nuestra idea de qué es la realidad y si nuestra percepción es errónea o acertada acerca de esta realidad que queremos ver con total claridad. Otro aspecto de vital importancia, y para mí tal vez de los mejores y más bonitos, es la importancia del amor y la conexión. Entonces, poder experimentar esta sensación de primera mano, ya sea mediante textos filosóficos como puede ser el curso o mediante una experiencia psicodélica, es algo que difícilmente tiene precio y que si se hace bien, se hace con el debido respeto, muchas personas que han hecho este tipo de experiencias clasifican uno de sus viajes psicodélicos como una de las 5 experiencias más significativas de su vida, junto a otras como puede ser el nacimiento de un hijo o la muerte de un padre o una madre. Entonces eso creo que es de vital importancia considerar y ser conscientes del poder que realmente tienen tanto los libros como las sustancias psicodélicas. Otro aspecto, ya vamos por el cuarto, es el perdón como herramienta de liberación. Muchas veces estamos enfadados con el mundo y yo el primero, yo la verdad que sigo un poco enfadado, no os voy a engañar, porque ves cómo están en Oriente Medio o en Ucrania y quién no se puede enfadar al ver semejante deriva de la humanidad. Entonces, poder perdonar a nuestros hermanos, poder perdonar a quien tira una piedra y poder aceptarle e integrarle en nuestro ser es de vital importancia para poder progresar como humanidad e ir todos a una. Entonces ahora parece ser que el ego está un poco ayudando a dividir a las personas por seres imaginarios como puede ser los dioses, que al final cada uno tendrá sus creencias. Y es algo que es muy importante el poder integrar y poder llevar a la práctica, el hecho de perdonar. Creo que es algo muy bonito y que aquella persona que alguna vez ha juzgado a otra o tiene pues este problemilla con cualquier hecho, cualquier situación, sabrá que es mucho mejor perdonar y olvidar que no guardar un resentimiento de por vida. Y por último, el otro aspecto que considero también más relevante es la búsqueda de la verdad. Entonces, tanto el curso como los psicodélicos nos invitan a buscar nuestra verdad, que mi verdad no tiene por qué ser la misma que la tuya. Y tal vez eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que uno puede ser cristiano y el otro puede ser musulmán y nos podemos entender, nos podemos relacionar con amistad, podemos compartir comida, compartir incluso lugar de oración si fuese necesario, por lo que creo que es muy importante que cada uno respete la verdad de los demás
y al final siga buscando la suya propia, ya que la verdad creo que es individual, no es colectiva. Entonces, apuntar a la verdad de cada uno puede que también sea una de las soluciones para poder llevar la vida que mejor queramos y poder desarrollarnos con nuestro máximo potencial. A mí me resulta bastante irónico. Yo trabajo en una empresa hay 50 nacionalidades en mi empresa. Somos unos 3.000 empleados. Y hay gente de todo tipo, o sea, hay japoneses, iraníes, estadounidenses, alemanes, y nos llevamos genial todos. No hay ningún conflicto, al revés, nos nutrimos unos a otros, culturalmente. Y luego ves a los gobiernos pegándose entre ellos y no te encaja, o sea, provocan ellos mismos las guerras, con el yo más, el tú menos, en fin. Bueno, dejando a un lado esto, ahora te voy a hacer una pregunta que me ha pedido mi amiga Alejandra. Cuando le dije que iba a hacer esta entrevista, me pidió que te preguntara cuál es la diferencia entre mente y conciencia, o cómo las definirías y qué diferencia hay entre ellas. Bien, pues la mente yo lo atribuiría a aquellos aspectos más relativos al ego, es decir, a los que se encargan de juzgar, etiquetar, señalar. Al final esto tampoco tiene por qué ser algo malo siempre y cuando no nos creamos nuestros juicios, ¿no? Porque la mayoría de veces que vamos a realizar un juicio o una idea del futuro sobre lo que puede pasar, cómo va a ser esta situación o este evento, pues va a estar muy alejada de la realidad. Entonces, por otra parte, la conciencia va a buscar todo lo contrario, va a ser una fuerza integradora, una fuerza que no va a juzgar, que no va a etiquetar a la otra persona, va simplemente a aceptar lo que ve y aceptarlo sin juicio, sin ninguna etiqueta, y eso es muy complicado. Entonces, son como dos polos opuestos de una misma moneda que, bueno, podemos ir alternando entre ambas y las dos son necesarias. No siempre tenemos que eliminar todos los juicios, porque en algunas ocasiones los juicios nos pueden ayudar, pero siempre con pies de plomo y nunca pues creyéndonos todo lo que nuestra mente puede juzgar. Por otra parte, la consciencia, como no tiene ese problema, como no va a juzgar, pues normalmente creo que la mayoría de situaciones y la mayoría de sucesos o personas o ambientes le va a parecer bien, no va a tener problema, va a estar bien allá donde esté. Y creo que un ejemplo un poco relacionado con este tema es, por ejemplo, un libro que es muy famoso, que es un poco estereotipo, que bueno, a mí me ha marcado, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Entonces creo que es un libro que ejemplifica muy bien cómo la mente va a juzgar allá donde esté y no le va a parecer bien, pero en cambio la consciencia va a aceptarlo y no va a renegar de lo que está viviendo. Vale, hay una frase que no sé de quién es, que de estas frases que se te quedan grabadas, que dice que no es posible adquirir conciencia sin sufrimiento. Y esa es la pregunta, ¿por qué es necesario sufrir para aprender y qué importancia tienen los traumas a la hora de adquirir conciencia? Bien, también me viene a la mente una frase de uno de mis psicólogos favoritos, que es Carl Gustav Jung, que decía que ningún árbol crece hasta el cielo sin antes sus raíces al tocar el infierno. Mire ese árbol. Necesita el mal tiempo para alcanzar esa altura soberbia. Hay creatividad y descubrimiento, pero engendrados por el dolor. Entonces creo que es un trabajo personal, un trabajo de integración, de trabajar la sombra de la persona, al igual que el mito del héroe de Joseph Campbell, pues es muy relevante el hecho de tener en cuenta nuestros problemas, traumas, heridas, llámalo como quieras, y cómo esto nos han podido condicionar a lo largo de nuestra vida. Tampoco tiene por qué ser algo muy grave, como pues una violación o la muerte de algún familiar cercano a edades tempranas, sino pueden ser cosas más sutiles que no nos demos cuenta y que nos estén pues lastrando también nuestro crecimiento, como yo que sé, me lo invento, ¿no? Imagina que pues con 8 años tu padre no te apunta a jugar al fútbol y a partir de ahí pues creas una enemistad contra el fútbol y todo lo relacionado contra el fútbol te parece mal. Entonces es tu trabajo también como adulto, pues igual el hecho de apuntarte algunos días a un torneo de fútbol, disfrutar un poco y tener esa experiencia que de pequeño no has podido tener y ver que pues seguramente, aunque no lo entendamos, pues siempre nuestros padres miran lo mejor por nosotros y intentan hacerlo lo mejor que han sabido.
Entonces, gracias a Dios tenemos pues, habilidades, tenemos psicólogos, tenemos estas herramientas naturales que podemos ir utilizando para trabajar nuestros traumas, heridas o cualquier otro aspecto de nuestra persona que no haya quedado al 100% resuelto. Y bueno, añadiendo también un poquito más, creo que también relacionado con los viajes psicodélicos, creo que es mucho más valioso una experiencia psicodélica desafiante o difícil, en el sentido de que vemos cosas que no nos gustan de nuestra persona, vemos cómo tratamos mal a otras personas cuando no lo deberíamos hacer, vemos cuando nos engañamos diciendo o yendo a sitios que no queremos ir, y un sinfín de situaciones similares a estas que al final nos alejan más de nuestro ser. Entonces, un viaje psicodélico complicado, entre comillas, que veamos estas cosas, que pueden que no sean placenteras, nos va a ayudar mucho más que en un viaje en el que todo es bonito, todo es arcoíris y todo eso. Entonces, yo abogo también porque los viajes psicodélicos, si tienen un poquito de incomodidad, nos van a hacer crecer mucho más que no aquellos que vamos a ver los aspectos más bonitos de la vida. Vale, siguiente pregunta. Primero, te voy a poner primero en contexto. Yo he vivido en los 80, así que sé lo que es vivir sin teléfono móvil y entiendo que ahora es mucho más cómodo comunicarse con la gente. Yo mando un mensaje y lo puedo mandar a Australia si quiero. Pero también se ha perdido el encanto, por ejemplo, de escribir cartas. Ya nadie escribe cartas de amor y tampoco saben lo que es la emoción de recibir una. Personalmente creo que hemos ganado en comodidad, pero hemos perdido en felicidad. Y la pregunta es si crees que la tecnología nos ha hecho la vida más cómoda, pero también más insatisfactoria, y si crees que es posible involucionar y que la tecnología nos está atontando. Bueno, yo, que me conoce, sabe que soy muy optimista y que me gusta siempre ver todo de un color muy bonito. Pero si, por ejemplo, nos remitimos al último informe PISA que se realizó en España, pues los resultados han sido de los peores de la historia. Entonces, eso no es que sea muy alentador. Y también tirando un poco para mi campo personal, para mi área, y confesando algo que no estoy muy orgulloso, pues yo tengo una media de uso del móvil de unas 2 horas diarias. Y igual pues un libro o lo cojo 15 minutos o incluso ninguno al día, ¿no? Entonces creo que es importante al menos tener pues este tiempo más para nosotros mismos, el tener un libro o escribir un diario o hacer estas actividades más poco convencionales que seguro que nos van a dar un mayor alimento a la mente, a nuestro espíritu, a nuestra persona, que no estar viendo vídeos de gatitos en TikTok o viendo cualquier otro contenido del cual nos vamos a olvidar a los 5 minutos. Entonces, ¿puede que nos estemos volviendo un poco más imbéciles? Sí, puede que sí, pero lo bueno es que estamos a tiempo aún de revertirlo y que nada es para siempre, así que esperemos que en un futuro, pues, no sé si los gobiernos o las personas o las compañías telefónicas podrán hacer un poco de ayuda en este sentido y podrán impulsar el conocimiento real, ¿no? El conocimiento que está ahí, pero que mucha gente no accede por distracción temporal del móvil. Bueno, y para terminar, y volviendo al tema que nos ocupa, que es el tema de los psicodélicos, ¿qué le recomendarías a alguien que esté interesado en estudiar este tipo de sustancias? Bien, pues como tú mismo estabas diciendo en la frase, Quique, creo que una de las cosas más importantes y que todo el mundo se debe tomar de forma muy seria es una educación y preparación al respecto con lo que se va a consumir. Saber qué tipo de sustancia vamos a tomar, qué tipo de efectos tiene, cuál es la duración, quién nos la va a ofrecer, qué historial tiene esta persona de tratamiento con dolencias o con problemas similares a los nuestros, creo que es de vital importancia. Como también mencionaba al inicio de la sesión, de la charla, pues el set and setting, el poder controlar los aspectos relativos al entorno y a la mente son de vital importancia para tener una experiencia psicodélica positiva. También creo que es importante que las personas no dejen de buscar profesionales y gente que se dedica a ello, que estoy convencido de que a día de hoy prácticamente en cualquier país del mundo vamos a encontrar a alguien que esté involucrado en este tipo de terapias con estas sustancias. El respeto creo que también es algo relevante para este tipo de
de ceremonias o sesiones en las que, bueno, pueden haber curvas, pueden haber situaciones difíciles, pueden salir pensamientos incómodos, pueden aparecer traumas, pueden aparecer cosas que antes no teníamos en mente y tal vez no estábamos preparados. Por lo tanto, siempre acercarnos a estas sustancias con el debido respeto y tomándolas en espacios adecuados y con la gente con la cual sintamos una confianza más cercana. Y bueno, como también decía antes, pues ver vídeos de Netflix, ver documentales. Estoy convencidísimo de que en YouTube hay cientos de vídeos de personas que van a contar su experiencia, acercarnos al final a comunidades como la sociedad, bueno, en España pues hay diferentes sociedades psicodélicas por Alicante, por Bilbao, por Madrid, Barcelona. Entonces estoy convencido de que también en otros países como es Alemania, Ecuador o Colombia también tienen pues este tipo de sociedades en las cuales diferentes personas con conocimientos, con experiencias, se reúnen para compartir y explicar pues, bueno, sus historias, sus desarrollos y taranás con estas sustancias, y es muy importante que podamos preguntar a estas personas y podamos resolver cualquier tipo de duda previa que tengamos para ir preparados al 100%, con confianza, con certeza, a una ceremonia o sesión psicodélica. Bueno, pues nada más, Ricardo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Vamos a esperar a los comentarios, que seguramente te van a hacer preguntas. Estate atento. Y nada, si quieres decir algo más. Nada, simplemente agradecer la invitación por tu parte, Quique, también darte la enhorabuena por todos los vídeos que has realizado, que son de gran interés y un entretenimiento que a mi parecer pues me parece excelente. Así que adelante con ello y muchas gracias a los que hayan podido ver la entrevista y bueno, un abrazo allá donde estéis. Viajar es como cualquier otra cosa. Está en tu mente. Solo tienes que cerrar los ojos si sabes a dónde quieres ir. Perfecto. Yo creo que ha quedado mejor que ayer, ¿no? Espero. Sí, yo creo que sí. Sí, no, yo creo que la chuletilla me ha ido bien, porque claro, yo las preguntas me las leí, ¿sabes? Me escribí un poquito, pero tampoco me he puesto como los puntos, los quería tener más de memoria, ¿sabes? Eso no lo vamos a contar, que ayer hicimos esta entrevista la hicimos ayer y nos salió fatal y la hemos repetido. Claro, yo me he puesto la misma ropa por si, ¿sabes? Por si pillaba algún frase. Pues hacemos ahí. Pues yo no voy igual, así que... De todas formas, también las hemos estructurado mejor. Ayer es que saltábamos de una a otra, de un tema a otro ahí muy rápido, tío. Íbamos como pollo sin cabeza ayer. Lo que has dicho antes de la guerra, tío, es que, claro, volvemos al tema de ayer, macho. Eso que has dicho, que sigues cabreado con el mundo. Sí, no te voy a engañar. También estoy cabreado porque yo tengo como una vida muy buena por lo que veo alrededor de mi vida, ¿sabes? O sea, yo veo... Yo qué sé, te vas a Barcelona, pues ves gente pobre, gente pidiendo dinero, o gente que no llega a fin de mes, o gente que se está matando en Ucrania o en Irán, Israel, o Libia, Líbano, donde sea, ¿no? Y claro, yo veo mi vida y digo, joder, pero si yo estoy de puta madre. Yo vivo como los reyes, ¿sabes? Y eso a mí me jode, el hecho de que yo viva bien y vea al mundo que está hecho una mierda. No sé si, ¿sabes? O sea... Claro, pero ese digamos que es lo que te sale automáticamente. O sea, yo veo algo malo fuera y ¿qué me sale automáticamente? Decir, hostia, vaya mierda, ¿no? Que mira estos cabrones, mira lo que han hecho. El chivo expiatorio del curso. Pero volvemos a lo que hablábamos ayer, ¿no? Si nunca sucede nada que no deseo, ¿por qué estamos viendo eso, tío? Eso es el grado que aún no he llegado en el curso, ¿no? O sea, hay ciertas frases del curso que las lees y dices, vale, guay, tiene sentido. Luego lees otras y dices, no, ¿sabes? En plan, no como la que tú decías el otro día, ¿no? De que no te puede pasar nada que tú no hayas deseado. Digo, joder, yo he deseado tener la espalda mal, ¿me entiendes? Yo no quiero tener la espalda mal, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Pero bueno, eso ya debe ser ego o yo qué sé, llámalo como quieras, ¿no? No sé.